dos, uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio. Vamos a hablar. Bendito Dios, Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia, agradecidos por esta bendición tuya, Padre, de estar nuevamente congregados en este lugar para poder considerar tu palabra, Señor, estudiar lo que tú has dejado para nosotros, que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe, Padre Santo. Por favor, dirige este tiempo, debemos estar aquí congregados como iglesia tuya, Padre, formando parte del cuerpo de Cristo, por el cual Él murió y nos redimió de la muerte y el pecado, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor, para seguir analizando tu palabra, escudriñando tu palabra, Señor. Sé tú, Padre, que seas cargo de todo lo que se haga de este día en este lugar, Padre Santo. Permite que todos mis hermanos lleguen con bien y que disfruten de esta bendición, Padre Santo, de escuchar tu palabra y junto con la gente que verá este video, Padre. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, pues estamos ya en el capítulo 28 del libro de los Hechos, una historia muy impresionante de lo que es la iglesia, de lo que sucedió después de la muerte del Señor Jesucristo, la obra del Espíritu Santo, hermanos, hecha en medio de los discípulos, pues de los apóstoles del Señor Jesucristo, sí, y cómo se extendió el Evangelio a todo aquel mundo existente en aquel entonces, ¿verdad? Y que a pesar de las persecuciones, a pesar de toda la intolerancia que existió, eso llevó a que el Evangelio se extendiera más y más y más, ¿sí? Y esto se deduce porque cuando en el Pentecostés se menciona que llegaron judíos y prosélitos, judíos naturales y prosélitos, gente que no era judía pero se había hecho judío y que creían en la ley, en la palabra de Dios dada a Moisés en aquel entonces, ¿sí? Y por eso se habían hecho prosélitos, porque vivían en diferentes lugares, diferentes partes de aquel lugar, de aquel mundo antiguo, y que hablaban diferentes idiomas, tenían diferente lengua, ¿verdad? Y que eso estratégicamente Dios permitió que se llevara a cabo precisamente para extender el Evangelio a diferentes lugares con sus pueblos, con el pueblo judío, ¿sí? Es lo que estaba considerando una prima mía que es evangélica también, y desafortunadamente, hermanos, hay muchas personas que no conocen exactamente la fiesta del Pentecostés ni nada de eso, por qué se llevó y qué es lo que llevaba, porque ellos dicen del poder de las lenguas, se da en lenguas, ¿no? Pero cuando yo estaba conversando con ella y explicándole esta situación de por qué se llevó a cabo el Pentecostés y por qué Pedro habló en lenguas y junto con los demás discípulos que estaban ahí congregados, fue dar a conocer el Evangelio a diferentes personas de diferentes idiomas, ¿no? Y que eso fue un plan de Dios, porque como había mucha gente que vivía en la diáspora, o sea que muchos israelitas o judíos estaban dispersos en todas aquellas regiones, ¿sí? Y que vivían allá,
No todos los judíos regresaron después del exilio en Babilonia, hermanos, no todos regresaron a Jerusalén. Muchos se quedaron en las otras naciones. La diáspora fue eso, hermanos. Aunque la diáspora o la dispersión de los judíos empezó desde Asiria, cuando fue conquistada Israel, que eran las 12 tribus que se dividieron. Acuérdense que se dividió Israel, entonces se dividieron en 10 y en 2, Judá e Israel. Israel fue conquistado o destruido, o de alguna forma exiliado por Asiria. 100 años después aproximadamente es destruida Jerusalén, Judá, por los babilonios, por Nabucodonosor. ¿Sí? Y ahí empieza la diáspora. ¿Sí? Ahí empieza la diáspora. Y fue todo eso que se dispersaron todo el pueblo judío. Precisamente cuando llegan a Pentecostés, eran todos los que estaban dispersos, se regresaron a domicilios donde vivían anteriormente, pero una fiesta donde acudían muchos judíos, muchos de diferentes lugares del mundo en antiguo. Sí, por eso se habló en lenguas, para que entendieran el Evangelio y lo escucharan en su lengua original, como ellos mencionan, ¿no? Que escuchaban en su propia lengua. ¿Sí? Ese fue el propósito. ¿Sí? Y ahí a partir entonces extendió el Evangelio a todo el mundo, hermanos. ¿Sí? Aunque Pablo fue escogido con un propósito diferente a los demás apóstoles, ¿sí? Y que Pablo fue uno de los más sobresalientes de los 12 apóstoles, él fue escogido por Dios, como menciona la Biblia, para mostrar lo que tenía que ocurrir con él, ¿no? Porque él había sido un tremendo perseguidor de la iglesia y dijo que tenía que mostrar lo que iba a padecer por causa del nombre de Jesús. Y aquí vemos entonces ya casi al final de este libro, hermanos, lo que aconteció cuando ya estaban a punto de llegar a Roma, pues todo lo que tuvo que pasar con las tempestades, con toda esa situación. El barco se destruyó, llegaron a Malta, una isla de Fenicia, ¿sí? Que ya lo comentamos la vez pasada, ¿sí? Y que ahí, hermanos, Dios permite que el apóstol Pablo siga haciendo milagros, manifestando el poder del Espíritu Santo en aquel lugar. ¿Sí? Y leamos, hermanos, por favor, el capítulo 28, ese versículos 1 en adelante, y lo que acontece después de que, pues lo que llegan a Malta, hermanos. ¿Sí? Y si estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trajeron no con poca humanidad, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicidio, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño pareció. Ellos estaban esperando que él se linchara o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Fíjense, aquí entonces algo impresionante que ocurre con el apóstol Pablo, hermanos. Aquí Lucas, quien es el que relata este acontecimiento, menciona que llegan a la isla llamada Malta y que la gente natural de ahí, los nativos de ese lugar, viendo la situación en la cual se enfrentaban, porque estaban llegando pues casi ya moribundos, flotando en
en los pedazos de madera que quedaron del barco y algunas otras cosas. Entonces la gente se prestó a prestar auxilio a todos y cada una de esas personas que llegaron. ¿Sí? Por eso dice que no con poca humanidad, o sea, se prestaron a prestar auxilio a todas esas personas, a los que estaban llegando. Y las circunstancias no estaban tan sencillas porque seguía lloviendo, seguía cayendo lluvia del cielo, ¿sí? Y hacía frío. Recordemos que decíamos que ya era más o menos por el mes de noviembre cuando llegan aquí, a este lugar, más o menos aproximadamente. Y en ese tiempo pues ya es frío, ya están cayendo heladas, congelándose el mar, entonces estaba frío. Entonces por eso es que dice que ellos prenden una fogata para que llegasen y se calentasen con ella, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo, aún fíjese, había pasado todo lo que pasó, llega y todavía ayuda a que se mantenga prendida la fogata y va a juntar leña para que se siga consumiendo y puedan seguir recibiendo el calor que tanto necesitaban en aquel entonces, en ese momento de frío, lluvia. Imagínense que llegara la fogatita, pues cómo les caería, y con un tecito calientito. No dice la Biblia que haya sido eso, pero los atendieron bien. Entonces imaginamos que pudieron haberles dado algo de comer, un refrigerio, algo caliente, aparte de estar calentándose en la fogata, pues ahí estuvieron recibidos por estas personas que les daban hospitalidad. Pero ocurre algo que causó mucho impacto en algunas personas que estaban ahí siendo testigos de lo que estaba ocurriendo. Al hacer Pablo juntar las ramas secas para la fogata, y en esas ramas secas se va una serpiente, una víbora venenosa, que le pica o lo muerde su mano, dice aquí la escritura. Se prendió de su mano y que este animalito, pues imagino que Pablo lo echó a la lumbre y salió corriendo, ¿no? Y como pues sintió el calor, que se quemaba, pues agarró a pescar con su boca a la mano del pastor, del apóstol. Y todos los vieron ahí que había sido mordido por la serpiente. Que lo maravilloso de esto, primero empezaron a decir: este hombre es homicida, porque por eso ya pasó el mal y la libró, pero ahora ya está, no la va a librar porque ya lo picó la serpiente. Pero al ver que no ocurría nada, que no pasaba nada con su vida, pensaron que era un dios. Esa era la ideología de aquellos entonces. No vamos muy lejos. ¿Se acuerdan cuando estaba Bernabé y llegaron a cierto lugar en el capítulo 14 de Hechos y menciona que a él le pusieron a uno Zeus y al otro no recuerdo el nombre, Júpiter, y porque eran dioses y ya estaban llegando los sacerdotes de aquellas deidades y queriendo hacer sacrificios, cuando dijeron: no hagan nada porque no somos dioses. Y después se les voltearon, ¿verdad? Y le dieron una santa golpiza a ellos dos, ¿no? Pero bueno, vemos que la ideología de aquel entonces, y hoy sigue, de alguna forma, aunque no se cree esa forma de que eran dioses, pero de alguna forma siguen diciendo que algunos, como los seres humanos, inclusive la iglesia, ha tomado ciertas ideas que también nosotros somos diositos chiquitos porque somos hijos de Dios. Y entonces, como hijos de Dios, somos diositos pequeños, ¿no? Y eso es una cosa que va en contra de la palabra de Dios. Los mormones mencionan que podemos llegar a ser dioses. Y eso lo agarran desde que Adán y Eva pecaron, cuando dijo a serpiente: serán como Dios. ¿Sí recuerdan esa parte? Conociendo lo bueno y lo malo. Pero ahí se ve cómo es que transquiversan y sacan cosas del contexto para apoyar ciertas filosofías humanas, ¿eh? Que no tienen la aprobación
o el apoyo de la palabra de Dios. ¿Sí? Pues no menciona nada la palabra de Dios de esto. ¿Sí? Entonces, imagínense esta situación. Imagínense que usted llega en el barco cansado, con hambre, con frío, temblando de frío, porque por lo que les hacía mucho frío, mojado, lloviendo. ¿Sí? ¿Cómo se sentiría llegar a un lugar y que lo reciban de esta forma? Con un cafecito, con un pancito. Y que le digan, arrímese aquí al fogón para que se le quite el frío. Daría gracias a Dios, ¿no? Por esa situación. ¿Sí? Y que entonces ahí el apóstol Pablo se acomide a hacer las cosas, y a pesar de todo ello demuestra que Dios está con él, hermanos. Sí, que Dios estaba protegiéndolo porque tenía un propósito que cumplir, y era llegar a Roma para dar a conocer el mensaje de salvación también en Roma. Ese era el plan de Dios y el propósito de Dios. ¿Sí? Por eso Dios, a pesar de estas circunstancias, Dios lo cuida y no permite que nada le suceda. ¿Sí? Nada malo le sucede. Bueno. Sigamos leyendo, hermanos. Seguimos en el versículo 7. Si en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamada Publio, quien lo recibió y esperó solicitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos colgaron de las cosas necesarias. Fíjense, ahora entonces se menciona aquí, Lucas menciona de un hombre llamado Publio, que era un gobernante, hermanos, gracias. Era un gobernante de aquellas islas. ¿Sí? Y que este gobernante tenía a su papá que estaba enfermo, dice que tenía disentería. Imagínense, diarrea. Hay personas que se mueren, es una enfermedad mortal, hermanos. Que esto lleva a la muerte, se deshidrata a la gente por tanta evocación, por pérdida de líquidos, y muere finalmente. ¿Sí? Entonces, aquí menciona Pablo, más bien Lucas, que Pablo lo sana. Y que al ver esto, la gente de ahí, pues dicen, pues, lo sanó, y ahora a todos los enfermos vamos, porque no, para ser sanados, igual que este señor. Y la gente agradecida, hermanos, después de que salen de ahí, pues le dan todas las cosas necesarias para su viaje, iban rumbo a Italia. ¿Sí? Pero la gente muy hospitalaria, hermanos, vuelvo a repetir, les llegan, les ofrecen su casa, este hombre gobernante, los lleva a su propiedad, a su casa, y los espera 3 días. Vemos aquí entonces cómo el Espíritu o Dios está obrando en la vida de Pablo y sus acompañantes. ¿Quién acompañaba al apóstol Pablo? Vamos a ver. Aquí lo me comenta cuando salen, dice quién iba con él. En el versículo de capítulos anteriores. ¿Sí recuerdan quién iba con él, hermanos? Lógicamente iba Lucas, porque dice que los atendía. Por ahí iba otra persona con él. ¿Sí recuerdan cómo se llamaba?
se llamaba Aristarco, macedonio. ¿Sí? Aristarco era el personaje que iba con él, además de Lucas y Pablo, los tres. Se dice que los atendieron y que lo recibieron ahí por 3 días. O sea, Pablo no iba solo, aparte de todas las personas, que los 250 y tantos prisioneros que iban, hermanos, iba Pablo y sus acompañantes, que eran estos 2 hombres, Lucas, que está narrando la situación que está ocurriendo o que ocurrió, y Aristarco, ¿sí? Que iba con él, también acompañando esa travesía de mucho riesgo, hermanos, donde su propia vida estaba en riesgo. ¿Sí? Dice ahí que entonces este hombre era gobernador, Publio era un gobernador relucido, y los esperó en su casa por 3 días. El padre de él estaba enfermo en cama, y Pablo lo curó, lo sanó. Y sanó a todas las personas que estaban enfermas en aquella isla, fueron sanadas. Por medio, Dios utilizó a Pablo para sanar eso. Y estaban todos contentos. Y eran tan gozosos que estaban, que les regalaron cosas para que se fueran, les dieron provisiones para su partida. ¿Sí? Pero sucede que no se quedaron solamente 3 días ahí, hermanos. Estuvieron 3 meses. Y 3 meses esperaban a que pasara el invierno. Ahí, y entonces volvemos a zarpar. ¿De acuerdo a lo que dice el versículo 11? Miren, sigamos leyendo. Versículos siguientes. Pasaron 3 meses, nos pusimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, ¿sí? La cual tenía por enseña a Castor y Polus. Estos personajes que se mencionan aquí, o que Lucas menciona aquí, eran dioses, eran mellizos, hijos de Zeus, según la mitología que ellos tenían. Y se cree que esta nave alejandrina tenía en la parte de enfrente tallados a estos hombres. No sabemos si era escultura o estaba tallado sobre la madera, no sabemos, no se especifica, pero sí dice que estaban ahí marcados estos personajes como sus deidades, como dioses de ellos, de la tripulación, precisamente que estos hombres o estos deidades eran que los protegían del mar, pues protegían a la gente en las vacaciones en el mar. Por eso los pusieron ahí para que ellos los protegieran, ¿no? Entonces esto es lo que tenían estas costumbres, estas personas. Dice el 12: y llegaron a Siracusa. Estuvimos allí 3 días, y de allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después zampamos el viento sur, llegando al segundo día a Puteolio, ¿sí? Donde habían hallado hermanos. Nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. ¿Sí? Fíjense, entonces ya llegaron a este lugar donde había hermanos, y se dijeron que se quedaran con ellos, y se quedaron ahí 7 días. ¿Sí? Veamos, después de que se encuentran hermanos, cuál fue la reacción del apóstol Pablo en el versículo 15. Miren, vean, de dónde oyeron de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el pueblo de Apio y las tres tabernas. Al vernos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le estudiase. ¿Sí? Cuando llega aquí, hermanos, y ve a los hermanos
que los hermanos se habían enterado que había llegado Pablo, salen a recibirlo, hermanos. Salen a recibir al apóstol Pablo junto con sus acompañantes. ¿Sí? Y le da un tremendo gusto al apóstol Pablo por encontrarse con hermanos y da gracias a Dios que ha permitido llegar a Roma, porque era el anhelo del apóstol Pablo, hermanos, era llegar a Roma para compartir la palabra de Dios y estimularse mutuamente, como él decía. Imagínense, después de todo lo que había vivido, todo lo que había estado pasando en aquellos lugares, y se encuentra con los hermanos que anhelaba estar con ellos y conocerlos y convivir con ellos. ¿Cómo usted se sentiría después de todo esto? Por ejemplo, yo no sé si alguno de ustedes haya salido de viaje a algún destino y se entera usted que hay una iglesia o que hay unos hermanos ahí. ¿Cómo se siente usted al verlos? Gozoso, se siente luego, no sé, pero se siente luego. Fuimos a un velorio de un jovencito y ahí pues no son cristianos, ¿no? Pero bueno, el propósito era que fuimos Eric y yo, que compartiéramos la palabra, pero no se podía, el lugar era muy pequeñito y así como entraba la gente se salía y no se podía. Uh-huh. Pero sonó mi teléfono y traigo una alabanza en el tono de mi teléfono. Y como que ya desde ahí me identificaron. Entonces, después cuando yo les dije a los papás del jovencito que falleció que me permitieran orar por ellos, ellos me dijeron que sí, y oré por ellos. Y después ya se me acerca una persona y me dice, por favor ore por mi hijo porque él está muy mal. Y yo creo que esta persona, yo considero que apenas como que tiene poquito de estar conociendo del Señor Jesús, pero ella luego como que me ubicó, ¿no? Y se siente como que esa atracción, ¿no? Y bueno, pues fue bonito. Y cuando uno dice, hasta el chofer que le diga a uno, muchas gracias, que Dios le bendiga. Y el chofer contesta, que Dios le bendiga. O sea, con la misma, hasta luego se da uno cuenta, ¿no? Entonces, pues se siente bonito cuando uno llega hace un rato platicaba con mi esposa y yo platicábamos de que uno siempre debe ser bendición a donde quiera que uno vaya, de todas las maneras. Dios me ha permitido tener la costumbre de que a donde yo vaya, como ahora a donde estuvimos yendo, llevar algo para comer, lo que sea, lo que Dios ponga y lo que Dios dé. Y le digo yo siempre a mi esposa, nosotros, a donde quiera que vayamos, debemos ser bendición para los demás, compartir la bendición en todos los aspectos. Que si alguien se está quejando porque tiene problemas, escuchar y dar palabras de vida, palabras de ánimo, palabras de todas las maneras, nosotros debemos ser bendición. No juntarnos para estar haciéndonos igual a ellos, ay sí, pues yo también, me duele esto y lo otro, ¿no? Sino palabras de vida, aunque uno esté sintiéndose. Entonces le digo, vamos para allá con mi hermana Betty, y pues es bien bonito compartimos de la palabra. El hermano Pedro, él siempre estuvo acostumbrado a que siempre me preguntaba, hermana, ¿y ahora qué está leyendo?
Y ya le platicaba yo y le compartía. Y le sigo compartiendo. Y le decía igual hace un rato a mí, la palabra de Dios, de verdad que es todo, es todo. Tengo el hábito de leer, me gusta mucho leer, mucho, y de otros libros. Le digo, pero no hay como la palabra de Dios. Por mucho que lea otros libros y que sean de superación, que de enseñanza, he aprendido muchas cosas, pero la enseñanza más grande es de la palabra de Dios. Y cuando uno se junta con alguien que conoce de la palabra y podemos compartir, es algo bien hermoso. Sí, muchas gracias. Bueno, como decía Lupita, ¿no? ¿Por qué los cristianos se identifican luego? Por el vocabulario. ¿No? Es bien sencillo, porque tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te hace entender luego que aquel es, tú sabes, de tu familia, es tu hermano, ¿sí? O sea, por eso es que luego te das cuenta, pues. O sea, el Espíritu Santo hace que luego confines con aquella persona. Luego tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es por el Espíritu Santo. O sea, luego no se dan cuenta de cosas. ¿Por qué? Porque tienen lo mismo que tú tienes. Como lo platicamos hace rato, que tenemos diferentes, la liturgia es diferente, por supuesto que es diferente de la liturgia, ¿no? Pero al final de cuentas somos hermanos, ¿no? Por eso es que igual a Pablo, y luego si lo oyeron predicar y todo esto, pues por eso fue que dijeron que somos hermanos, ¿no? Por eso dice en el 15, de donde oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos, hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Es que oyeron, ¿no? Dijeron, oye, aquí andan unos hombres que andan predicando, ¿no? Sí, o andan predicando de otro Dios. Vete a saber, ¿no? Porque no lo dice el texto. No andan hablando de un tal Jesús y todo esto, ¿no? Del Espíritu Santo. Y oyendo eso, pues fueron y lo recibieron. Pero aquí lo interesante es igual cómo llegaron ellos hasta ahí. Después por el día de Pentecostés. Pero fueron a Jerusalén y se regresaron nuevamente para donde estaban, ¿no? Sí, gracias, hermanos. Pues les comentaba entonces, cuando esto llega a Pablo, se enteran los hermanos y les da gusto. Pablo se pone contento y da gracias a Dios por haber llegado a Roma. Y los hermanos, fíjense, ellos no estaban, donde llegan, al lugar a donde llegan, estaba retirado, hermanos. El puerto donde llegaron, estaba distante. Dice que ellos tuvieron que caminar, o más bien ir, para encontrarse con el apóstol Pablo, 69 kilómetros de distancia, ¿sí? Hasta encontrarse con el apóstol Pablo ahí en el foro de Apio, ¿sí? En las 3 tabernas. Ahí de la ciudad de mercantil de Roma eran 69 kilómetros y de las 3 cavernas eran 53 kilómetros. Y esto es lo que tuvieron que caminar para recibir al apóstol Pablo. Entonces imagínense el gran amor, el deseo de poder estar, de abrazar y convivir con el apóstol Pablo, que no lo conocían. ¿Sí? Que no lo conocían porque de hecho él nunca había ido a Roma hasta este entonces, ¿sí? Pero Pablo era muy conocido por todos y cada uno de ellos, ¿sí? Y que anhelaban conocerlo, al igual que el apóstol Pablo. Y ellos tuvieron que caminar toda esta distancia para poder disfrutar de la compañía de él. Y todos se gozaron, hermanos, todos estuvieron contentos. Dice que estuvieron 7 días ahí con él. Sí, los invitaron a que se quedaran 7 días ahí con ellos, hermanos. ¿Qué importancia es, como dice la palabra de Dios, cuán hermoso y qué bello es ver a los hermanos convivir en armonía, en unidad? La palabra de Dios así lo dice, y debe ser nosotros, hermanos, disfrutar, anhelar estar con los hermanos. Yo no sé, ustedes cuando, por ejemplo,
bueno, yo en mi caso personal, el único día que vengo con ustedes es hoy, ¿verdad? Los días domingos. Y y sí, me agrada estar aquí, aunque somos poquitos. No importa la cantidad, si fuéramos 100 o más, ¿no? El estar aquí conviviendo con ustedes y escuchar la palabra de Dios y disfrutar el tiempo de adorar a Dios, hermanos, para mí es muy gratificante, muy hermoso que se pasa muy rápido, ¿no? Si se dan cuenta, cuando ya nos damos cuenta, ya se acabó el tiempo. Bueno, en mi caso personal yo me tengo que retirar, pero uno se lleva, como dicen por ahí, carga la pila. Como dice la gente, por ahí se carga la pila para otra semana más volverla a cargar, ¿no? Yo no sé en el caso de ustedes, pero cómo se sientan cada que vienen aquí, compartir la palabra de Dios, convivir. Y hoy que vamos a convivir un poquito más, hermanos, ¿verdad? Porque vamos a hacer la Santa Cena y es tiempo de compartir, convivir un poquito, ¿verdad? Es cuando se goza uno más, estar ahí compartiendo el pan, disfrutando del pan y convivencia con los hermanos es hermoso, como dice la palabra de Dios, ¿no? Y a veces se deleita más estando con los hermanos que con la propia familia. A veces es duro decirlo, pero es una realidad. Es una realidad estar más con la familia, con los hermanos en Cristo que con los hermanos carnales o familiares carnales, ¿sí? No es lo mismo, yo en mi caso personal les los digo, ¿no? Se siente, es diferente la situación, el ambiente es diferente, aunque haya alimentos, quizás allá con ellos haya más cosas mejores, pero yo en mi caso personal no me siento igual, no me siento igual. Sí. ¿Sí? Yo aquí en la iglesia me siento libre, me siento como dicen por ahí, como pez en el agua. ¿Sí? Y en otros lados no, pues no me siento así. ¿Sí? Y es hermoso, hermanos, estar realmente con la bendición de Dios y con ustedes, ¿no? Y espero que ustedes también se sientan igual. Así es. ¿No? Igual, gozosos de estar en la presencia de Dios, ¿sí? Y disfrutando de su palabra, de la enseñanza que todos los días les proporciona, porque no nomás es hoy, hermanos, es todos los días que podemos disfrutar de la presencia de Dios, leyendo su palabra, orando y teniendo comunión con Él. Eso lo podemos disfrutar todos los días, aunque nosotros nos veamos cada 8 días. ¿Sí? Bien, hermanos. Imagínense en el tiempo de la persecución, cuando los hermanos tenían que esconderse y reunirse en cavernas para no ser perseguidos. ¿Cómo se habían sentido los hermanos? Estar ahí gozosos, disfrutando de estar ahí unidos, hermanos, conmemorando la muerte del Señor Jesucristo, como lo hacemos o como lo vamos a hacer hoy, en este día. ¿Sí? Bueno, entonces dice ahí que el apóstol Pablo llegó a Roma y que el centurión entregó a los presos, al militar, pero a Pablo lo guardó se fue a otro lugar, una casa apartada, ¿sí? Donde podía recibir visitas. Hay un comentario que me comentan que en esta parte, quizás estos hombres prisioneros, ¿saben? Pero ¿para qué ocupaban a los prisioneros, hermanos? Era para el coliseo romano, para que la gente, los romanos se divirtieran con ellos al pelear entre ellos mismos o pelear con animales, con bestias. Era su circo. Su circo romano. Entonces los prisioneros era para eso, para divertirse el pueblo, ya sea que murieran con las fieras o se mataran entre ellos, ¿verdad? Pero para eso, ese era el fin de los criminales, hermanos. Y vemos aquí al apóstol Pablo, se le apartó, se le guardó. Todo era por voluntad de Dios. Así es. ¿Sí? Por voluntad de Dios. ¿Sí? Bueno, sigamos leyendo entonces. Dice, aconteció 3 días después, en el versículo 17, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo,
varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar al César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para verlos y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Entonces ellos dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado, hablado alguno mal de ti. Pero queriendo oír de ti lo que piensas, porque de esta secta es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchas a la posada, a las cuales los declaraba y les explicaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Pero sabiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, y algunos asistían a lo que se decía, pero otros no creían. Okay. Fíjense entonces, el apóstol Pablo, estando ya en su lugar de residencia como preso domiciliario, que es lo que se conoce, convoca a los judíos de aquella región de Roma y les expresa la razón por la cual estaba ahí con ellos, ¿sí? Y siendo acusado por sus propios hermanos de Jerusalén, unos judíos. ¿Sí? Y ellos mencionan que nunca habían escuchado nada de esa situación, de por qué razón estaba siendo acusado Pablo. Sin embargo, él dice: pues platícanos tú, ¿qué pasó? Y entonces ahora el apóstol Pablo les empieza a hablar del Señor Jesús, de la salvación, de lo que habla la ley, los escritos de Moisés, y la ley. Sí, pero dice que algunos creían, ¿sí? Algunos decían, pero algunos no creían en esta situación. Es muy importante ver esto, hermanos, porque el plan de Dios, el propósito de Dios, se está cumpliendo en la vida de Pablo, en estas circunstancias. Recordemos, hermanos, que siempre que Pablo andaba en sus viajes misioneros, ¿a dónde se dirigía primero? ¿Si recuerdan ustedes? ¿A qué lugar se dirigía? Llegaba a ciertos lugares, ¿y a dónde se dirigía primeramente? Para empezar a predicar, ¿a dónde iba? A ver si ustedes prestaban atención a dónde se dirigía. Regresaba de donde había salido, ¿no? Sí. Bueno, no sé cuando llegaba a la iglesia donde salió, pero cuando llegaba a un lugar, ¿a dónde se dirigía? A las sinagogas. A las sinagogas. Se dirigía primeramente ¿con quién? Con los judíos, con el pueblo de Dios. A ellos se dirigía para dar el mensaje. Aquí llega a Roma y hace lo mismo. Hace lo mismo, de dar a conocer el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas de Jesucristo a los judíos. ¿Sí? Y que entonces él hacía la obra primero porque primero la bendición era para ellos. Pero dice que ellos no creían. Y ocurre algo importante, hermanos. Ocurre algo importante. Vamos a seguir leyendo para que veamos esto. Ya nos queda poco de tiempo, por eso me estoy un poco rápido, pero ya estamos por terminar el libro de Hechos, ya para que entremos con ganas a Romanos. La dice ahí el 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: bien habló
el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oirás y no entenderás, y viendo oirás, pero no percibirás, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus oídos han cerrado, para que no vean con los ojos y no oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció unos años enteros en una casa alquilada, recibía a todos los que veían a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Aquí está, hermanos, algo que me pareció muy importante, ¿sí? Que así como esas mismas palabras las dijo el Señor Jesucristo, ¿recuerdan? Cuando estaba en la tierra, estas mismas palabras las citó nuestro Señor Jesucristo de los israelitas. Aquí el apóstol Pablo lo está utilizando sacadas de Isaías, como hay una mención, ¿sí? Que no escucharían. ¿eh? Y él entonces explica que el reino de Dios y judíos vendían, o sea, hablaba de la ley de los profetas explicando a los judíos acerca de lo que el plan de Dios es para redimir a la humanidad del pecado por medio del sacrificio de Jesucristo. Pero ellos no creían. Porque algunas personas podían preguntarse, ¿por qué no creen los judíos en Jesucristo? ¿No? ¿Cuál fue la razón por la cual no aceptaron a Jesucristo? Una de las principales razones por las cuales no reconocieron a Jesucristo como Señor y Salvador era porque ellos primeramente esperaban un guerrero que los liberara del pueblo, o que los estaba oprimiendo, en este caso de Roma. Esperaban un libertador como Moisés, ¿sí? Y eso no ocurrió. Ellos esperaban un rey arrogante, que se levantara en guerra y eso, pero no un Salvador humilde, sencillo, que conviviera con la gente, que hablara del amor y no de venganza, de resentimiento. Y eso no les caía bien, porque iba en contra de lo que ellos, de sus ideologías, de sus filosofías, que estaban mal interpretadas. Aparte también Dios lo había comentado, y aquí vemos un pasaje de la Biblia donde dice que no escucharían, no entenderían lo que iba a acontecer y no prestarían atención, no creerían a la palabra de Dios. Y todo eso fue con un propósito, hermanos. Todo esto tenía un plan maravilloso de Dios, de que, como dice Pablo, me iré a los gentiles. Y ellos dicen, sí oirán. Ya estaba el plan diseñado por Dios, hermanos. Hasta aquí, hermanos, no existía iglesia aún. Y si existía todavía no se había identificado como iglesia gentil, porque hasta ahorita estaba mezclada de gentiles y judíos. Y que si recordamos un poquito, los judaizantes o los judíos querían obligar a los gentiles a circuncidarse y guardar todas las obras de la ley para alcanzar la salvación. Y había divisiones, tensiones por todo esto, porque querían seguir ellos en sus costumbres. Y vemos que los apóstoles mencionaron que ya no era necesario hacer todo eso. Y como no creyeron entonces, el apóstol Pablo se fue, y como menciona su propio nombre, apóstol a las naciones o apóstol a los gentiles.
Y ahí empieza, perdón. Perdón, hermano. Fíjense que esto que acaba usted de decir ahorita, hace unos meses falleció la mamá de una amiga de mi esposa y fuimos al velorio, ¿no? Y pues gracias a Dios porque no pagamos de ida, nos llevó mi cuñada. Y de regreso, pues igual, bendito Dios, ¿no? O sea, nos damos el amor de Dios, pero nos trajo un hermano, un pastor, y precisamente ahí es donde uno se da cuenta cómo malinterpretan toda la palabra, porque el Pablo fue llamado apóstol a las naciones o a los gentiles, ¿no? Entonces, y este hermano decía que a él el Señor lo había llamado como apóstol a las naciones y a los gentiles. Digo, pues es que cómo malinterpretan toda la palabra, cómo confunden la palabra, ¿no? ¿Sí? Ahora, usted tocaba el punto ahorita de que cómo los judíos pues no creían en Jesús. Es que es bien fácil, hermano. Aparte de la ceguera espiritual que había en ellos, ¿sí? Y hablo en todo el aspecto, tanto ceguera espiritual como en el oído espiritual, no veían, no entendían la escritura, no entendían la ley de los profetas o el Antiguo Testamento. Pero también hay otro punto muy importante, hermano. Sabemos que desafortunadamente se empezaron a hacer libros, como el Talmud, como todos estos libros, que empezaron como que yo les decía la semana pasada, ¿no? ¿Cuál era el libro que yo les mencionaba la semana pasada? El Mishnah, ¿no? Que se empezó a escribir, y obviamente que todo esto, hermano, ya empezaron a meter costumbres, ¿verdad? De ellos, creencias de ellos. Y como usted decía, ellos esperaban un rey, precisamente un guerrero, ¿no? Alguien que viniera y los libertara. Pero obviamente lo que ellos no entendían, que Jesús vino a libertarlos, pero en el aspecto espiritual, como vino a libertarnos el día de hoy a nosotros, ¿no? Nosotros, sin haber visto a Jesús, entendemos que Él es nuestro Salvador. Que no importa el pecado que tú hayas cometido. A lo mejor para la gente te juzga, te critica, porque no entiende. Y la Biblia dice que Jesús, tenemos un tal sumo sacerdote que se compadece de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades. Y más adelante dice, vengan al trono de la gracia para que encuentren el oportuno socorro. ¿Sí? Eso es lo que mucha gente no ha entendido de la palabra, no le pasa igual como los judíos. Y obviamente que hay tres puntos, ese es uno de ellos. Y otro, de que los judíos tenían a Jesús como un impostor, ¿no? Porque precisamente ellos querían eso, ¿no? Que cómo Jesús iba a convivir con las prostitutas, cómo Jesús iba a convivir con los publicanos. Pues sí, es Dios mismo, Él no podía rechazar, como nosotros hacemos acepción de personas. Bueno, porque como este es don fulano, dale a aquel lugar, ¿no? No, porque viene bien vestido y trae un perfume de 12,000, 15,000 pesos puesto, a él sí lo máximo, ¿no? Jesús no vino a eso, Jesús vino a todos, ¿no? Y por eso los judíos no lo entienden. Y si usted al día de hoy habla con un judío, no olvídese, ¿no? Hasta el día de hoy, pero judío, no como esos igual mexicanos, igual que yo, que se sienten judíos, ¿no? Sí, hermanos, gracias. Miren, no entrar mucho en detalles, o no voy a entrar mucho en detalles en esto, porque, ¿qué creen? Cuando estudiemos el libro de Romanos, vamos a analizar más en detalle todo estas últimas palabras del apóstol Pablo. Cuando entramos a Romanos, vamos a estudiar estas palabras. Pero eso no me profundicé mucho en esto, porque lo vamos a estudiar más adelante con más detalle, ¿sí? Y eso lo vamos a analizar precisamente en el libro, en la carta de los Romanos, ¿sí? Entonces, aquí damos por terminado el libro de los Hechos, hermanos. Espero que todos para ustedes haya sido de mucha bendición. Para mí lo fue, mucha bendición. Aprendí más cosas que no sabía, que no entendía. Entendí cosas que no entendía, aprendí cosas que no sabía. Y dice Dios, comprendí cosas. ¿Por qué ocurrió esto y cómo ocurrió esto? O sea, hice un pequeño eslabón de cómo ocurrió las cosas, por qué ocurrió. Bueno, a mí, en mi caso personal, así fue. Y entendí mejor las cosas ahora. Y espero que ustedes pues, también haya sido de mucha bendición. Ya para concluir, hermanos, no queda poco de minutos, me gustaría saber sus comentarios, que sean breves, por favor. ¿Qué comentarios pueden dar? Sí, fue de mucha bendición.
aunque nos tardamos, pero la verdad es que fuimos poco a poco, precisamente para eso, para ir entendiendo más. Y todavía hay muchas cosas que aprender de mi parte, pero yo lo dije hace 8 días en mi resumen, sí aprendí cosas que no había visto antes, aunque tal vez sí me lo enseñaron, pero pasó de lado por mis oídos, no lo había entendido. Y ahora sí, y pues para mí fue igual de mucha bendición. Le doy gracias a Dios y por su palabra, y le doy gracias a Dios por tu vida, por la enseñanza. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues vamos a concluir. Les agradezco a todos que haber prestado atención y haber cumplido con todo lo que se quedó. Muchas gracias por su interés, ¿sí? y estar aquí. Hermanos, para mí es algo enriquecedor, me llena de gozo poder compartir con ustedes la palabra de Dios, ¿sí? Porque al igual yo también aprendo igual que ustedes. Todos aprendemos y les estimulo a que sigamos leyendo, hermanos, nuevamente el libro de los Hechos. Estoy seguro que sobre lo lean van a aprender cosas nuevas, ¿sí? Y entender cosas que quizás ahorita no se entendieron, pero si ustedes lo leen detenidamente y lo comparan con otras traducciones, quizás van a entender. Por ejemplo, esa parte de que yo acabamos de leer ahorita, este último capítulo 28, yo lo leí, lo comparé con otras versiones para entender un poquito mejor, y sí se entiende mejor, ¿sí? Entonces yo los estimulo, si ya lo leyeron en la Reina Valera, busquen otra traducción en el celular, quizás no tengan otra versión por escrito, pero en la Biblia, en el celular pueden encontrar cualquier versión que desean y puedan leerlo, escucharlo, ¿sí? Y va a ser muy enriquecedor, hermanos, hacerlo, disfrutar de hacer y escuchar la palabra de Dios. Entonces, es muy bueno seguir aprendiendo, seguir analizando, seguir estudiando, y seguir aprendiendo más acerca de la palabra de Dios. Bien, hermanos, pues vamos a concluir con una oración y prepárense entonces para el libro de Romanos. Sigan haciendo sus escrituras. Van a ver que si ustedes lo hacen, van a entender mejor las cosas y van a ver cosas que quizás no habían entendido y que no conocían, ¿sí? Vamos a orar. Bendito Dios, damos gracias, Padre, por haber concluido este libro maravilloso de los libros de los Hechos, como se conoce también el libro de los Hechos de tu Espíritu Santo, que fue que obró y actuó en todo esto, Padre Santo, y que hasta la actualidad tu Espíritu Santo sigue obrando en tu iglesia, actuando de una manera poderosa, sigue haciendo convencer, redarguir a cada uno de nosotros, Padre, y sigue actuando en nuestras vidas como lo hizo en el principio, Padre. Pedimos que tú, Padre, nos sigas dando la oportunidad de seguir conociéndote más, Padre, por medio de tu palabra, por medio de la escritura que tenemos, Padre Santo, y conocer tus planes, entender mejor tus planes, conocer mejor a tu personalidad, Padre Santo, lo que tú deseas, el saber cómo eres tú, Padre Santo. Y eso a nosotros nos llena de mucha felicidad y gozo, contentamiento, disfrutar tu palabra y disfrutar la relación contigo y conocer tus planes. Gracias por todas tus bendiciones, Padre. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por el privilegio de conocerte y de escuchar tu palabra, Padre. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.